Mi nombre es María José Pérez, soy licenciada en Química y el día de hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que me surgió hace un par de días atrás. Y bueno, les hago el cuento para que entiendan el contexto. Resulta que en esta temporada decembrina me invitaron a una celebración. Entonces en esa celebración se iba a realizar un compartir, por tanto nos pidieron llevar una que otra cosa para comer. Entonces mi esposo y yo decidimos comprar chucherías, refrescos, ¿correcto? Y llevarlos hasta allá. En el camino de ir hacia donde era el compartir, a mí se me cae uno de los refrescos. Luego, ustedes saben que cuando un refresco se cae o se agita, al momento de abrirlo, explota. Entonces, yo andaba con la preocupación de separar ese refresco del otro porque uno estaba batido y el otro no. Y yo ya cuando la persona que lo fuera a abrir supiese que estaba agitado y tenía que abrirlo con cuidado. Al final se me mezclaron y tuve que decir que habría los dos con cuidado, pero bueno, resulta que acontece que yo llego a la fiesta, estamos allí tranquilos y de pronto me surge la pregunta y le digo a mi esposo: amor, ¿por qué cuando un refresco se cae explota? ¿Por qué hace eso? ¿Cuál es el motivo físico de ello? Y bueno, preguntarán que por qué le pregunto a él. Bueno, él es licenciado en física y de hecho me dio una vaga respuesta del por qué pensaba él que eso pudiese ocurrir. Pero luego me dijo: pero, ¿por qué me preguntas a mí si tú deberías saberlo? Y yo, pues eso es física. Y él No, eso no es física, eso también tiene química, porque estamos hablando de una disolución. Y bueno, me estoy adelantando, pero me puse a pensar y yo dije: tienes razón. Y dije: voy a investigar y te voy a traer la respuesta a esa pregunta, porque yo también tengo la curiosidad. Entonces, aquí me tienen, respondiendo a esa pequeña pregunta. Empecé a investigar y me encontré con que la respuesta colindaba tanto con la física como con la química, específicamente en una rama que yo conozco como físico-química, pero que seguramente alguno que otro ingeniero la conocerá como termodinámica. Para empezar con el cuento, hablamos de las disoluciones. Ya dije que es una disolución el refresco, pero ¿qué es una disolución? Entonces, una disolución no es más que un soluto disuelto en un solvente. Cuando yo hablo de disolver, quiero decir que el solvente hace como una especie de atrapado al soluto y lo separa, haciendo que la mezcla, porque esto es una especie de mezcla, se vuelva de manera homogénea. Las disoluciones se caracterizan por tener un solvente primordialmente líquido, ¿correcto? Y por tanto se pueden encontrar disoluciones entre líquido-líquido, líquido-sólido y líquido-gas. Vamos a hablar de la disolución de un gas y este no es más que el proceso de disolver un gas en líquido. Obviamente, ya lo estamos mencionando. Pero estas disoluciones tienen una propiedad característica que se conoce como solubilidad. Ahora, ¿qué es la solubilidad? Es la propiedad que tiene el soluto de poder disolverse en un solvente. Pensando un poco, vamos a agarrar un ejemplo sencillo de la vida diaria. Yo me quiero tomar un vaso de leche o un vaso de café con leche, no sé, algo que quiera comer o tomar en ese momento. Y bueno, yo agarro el vaso de leche y le agrego azúcar, pongamos una cucharada, y lo revuelvo. Si la leche se encuentra directamente sacada de la nevera y agregamos el azúcar, muchos ya sabrán que disolver ese azúcar en leche es un poco complicado porque no suele disolverse. Ahora, muchos expertos en la cocina ya sabrán que para que ese azúcar se disuelva en la leche, para no estar 3 horas dándole a la leche o no tener al final una leche con mucho azúcar en el fondo, lo más recomendable es calentar la leche para que el azúcar se disuelva más fácilmente en la leche. Y bueno, resulta que la disolución de un soluto en un solvente
tiene que ver principalmente con las interacciones intermoleculares. Y bueno, eso ya lo vimos en un video pasado, que es una interacción intermolecular. Por tanto, un ejemplo, en la leche y el azúcar, cuando se calienta esta leche, las fuerzas intermoleculares se debilitan, logrando que el soluto pueda entrar entre los solventes y así el solvente atrapar con otras fuerzas intermoleculares al soluto. Un ejemplo más común o que muchos podrán ver con mayor facilidad es el ejemplo del agua, también con, ¿por qué no?, el azúcar. Si ustedes tienen un conglomerado de moléculas de agua, que sería un vaso de agua, por ejemplo, y ustedes agregan azúcar y la revuelven, notarán que el azúcar no se disuelve del todo. Agarran un vaso de agua caliente, le echan la misma cantidad de azúcar que en el vaso pasado y lo mezclan, se van a dar cuenta de que va a haber menos azúcar en el fondo que en el otro vaso, o vamos a hablarlo de más azúcar disuelta en el agua que en el otro vaso. Esto ocurre por esto mismo, porque la fuerza intermolecular en el agua, que es principalmente los puentes de hidrógeno, se van a romper. Y esto va a generar de que al romperse esto y separarse un poco por la vibración molecular que genera la temperatura, va a hacer que el soluto, en este caso es el azúcar, pueda generar unas interacciones entre el agua y las cargas de este azúcar para ser atrapada por estas moléculas de agua. Yo separo disoluciones líquido-líquido y líquido-sólido porque este principio se cumple para este tipo de disolvente. Pero ¿qué pasa con un disolvente líquido-gas? Que vamos a dar un ejemplo más cotidiano, aparte del refresco, ahorita hablamos de él. Vamos a hablar del agua. El agua tiene líquido disuelto por naturaleza. Entre esos está el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, metano y pare de contar. Hay varios. Estos gases que están disueltos en el agua se encuentran aquí porque el aire y el agua se encuentran en equilibrio. Por tanto, las mismas presiones, ellas pueden estar allí, ¿correcto? Yo agarro un vaso de agua, que yo sé que el agua tiene gases disueltos. Si nosotros estamos calentando esta agua, van a haber unas pequeñas burbujitas. Todavía no está en punto de ebullición, porque no llegamos a la temperatura de 100 grados centígrados. Sin embargo, esas burbujitas indican de que de que los gases que estaban disueltos dentro del agua están rompiendo esos enlaces intermoleculares que hacían que se mantuviesen atrapadas dentro del agua. ¿Y qué es lo que ocurre? Este gas escapa, se va del agua y el agua queda sin gases disueltos o sin muchos gases disueltos. Entonces no se puede manejar este mismo principio para disoluciones de líquido con gas que líquidos con líquidos o sólidos. Pero resulta que la presión también juega un papel fundamental en esto de la disolución. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la solubilidad de líquidos y sólidos depende de la temperatura, pero la disolución de líquidos y gases depende de la presión. Por ende, y no es de sorprender que cuando nosotros abrimos el envase suena de un refresco, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se están nivelando las presiones de aquí afuera con las presiones internas con las que envasaron el refresco. Y esto se confirma también termodinámicamente por la ley de Henry. La ley de Henry nos hace entender entonces por qué cuando abrimos la botella de un refresco hace este característico sonido, porque realmente el gas que se encuentra disuelto o parte del gas que se encuentra disuelto empieza a liberarse, porque al nivelarse las presiones también pierden esa propiedad de solubilidad. Y también ese es el porqué de cuando nosotros abrimos un refresco, tomamos tal, lo tapamos y lo guardamos y queremos beber al otro día, es pura azúcar, porque ya no hay gas, o se ha liberado casi todo el gas disuelto, ya casi no tiene gas. Sin embargo, esto no nos responde la pregunta del por qué al momento del agitado explota la botella.
Ya sabemos que el motivo principal es porque lleva un gas y porque este se libera al nivelarse las presiones. Eso es la mitad del problema. Ahora falta la otra mitad. Antes que nada hay que hablar del concepto de la tensión superficial. Y la tensión superficial es nada más y nada menos que la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie en un área de, obviamente, un líquido. Eso no se entiende. Bueno, la tensión superficial es como la capacidad de las moléculas de reorganizarse en la superficie de un líquido para generar una especie de capita o membrana, no sé, que tenga una resistencia al exterior. Esta tensión superficial es generada por una fuerza. De hecho, la fórmula de tensión superficial no es más que fuerza sobre 2 veces la longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que para la tensión superficial, para que exista cierta tensión superficial, tiene que haber una fuerza de resistencia. Esa fuerza la generan las moléculas, que por lo general se acomodan de una manera para generar esta superficie. El ejemplo que quisiera dar para que se entienda mejor es el por qué algunos insectos pueden caminar sobre el agua y por qué los humanos u otro tipo de animales no pueden. Y bueno, resulta que como la tensión superficial ejerce una fuerza, esa fuerza se mide por área. Entonces los insectos que tienen las patitas chiquititas pueden posarse sobre el agua porque el área en el cual ellos están apoyados es lo suficientemente pequeña como para que la fuerza de la tensión no se rompa, sino que mantenga al insecto sobre el agua. Esto, por eso es que los insectos de agua por lo general son de patitas largas y finitas. Ahora, evidentemente para una persona o para cualquier otra criatura se le haría imposible porque debería tener unas patitas lo suficientemente chiquitas para entrar en el área que pueda oponerse a esa fuerza de la pisada y bueno, no rompa la fuerza que genera la tensión superficial. Ajá, ¿y qué chiste con la tensión superficial? Bueno, como ya mencioné, la tensión superficial separa lo que está arriba y también lo que está abajo. Lo que está abajo no sale y lo que está arriba no entra. Entonces, esa tensión superficial se puede romper muy fácilmente. ¿Adivinen cómo? Agitando el refresco. ¿Y qué pasa cuando esta tensión superficial se rompe? Por lo general, la capita superior está formada por el solvente. Es decir, las moléculas, vamos a hablar del agua, las moléculas de agua se van a aglomerar en la parte superior y adentro de todo eso, de toda esa tensión superficial, se va a encontrar la disolución, que va a ser el agua atrapando las moléculas de soluto. ¿Correcto? Ahora bien, si esto se agita, se van a romper las membranas de la tensión superficial y va a hacer que los solutos también se encuentren en esas áreas donde debería haber estado nada más la capita de refresco en este caso, ¿no? Entonces ya no tienes una capita de refresco, sino capita de refresco con gas, refresco con gas, refresco con gas. Y eso lo vas a tener en todas las paredes en donde se supone que existe esa tensión superficial. Y es por eso que cuando se abre el refresco, como no existe esa capita de puro solvente, sino que también hay pedazos de soluto, entonces ese soluto que se encuentra en esa membrana va a escapar por la diferencia de presiones y genera la famosa explosión. Espero que esta pregunta les haya gustado. Fíjense que como un pequeño porqué de algo tan sencillo, nosotros podemos dar una explicación y de esta manera resolver muchos misterios de la vida. Esa es mi pequeña historia. Ahora quisiera saber en los comentarios de una situación cotidiana en la cual tú quisieras una explicación química o física al respecto. Espero que te haya gustado y bueno, nos vemos en otro video. Felices fiestas, feliz año nuevo, feliz Navidad y besitos a todos. Bye bye.